87 y envías el voucher a nuestro WhatsApp 959-679-662 y listo. A más tickets, más ayuda y más posibilidades de ganar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Querido público, vuelve su amiga, su artista, su novia, Amanda Portales, este sábado 28 de noviembre a las 7 de la noche, desde el Teatro Municipal de Lima, en mi primer concierto virtual por mis bodas de Esmeralda, mis 55 años, cantándole con alma, vida y corazón. Por eso, he preparado un hermoso espectáculo donde gozaremos de lo mejor de nuestra música tradicional andina. Me han de acompañar la orquesta típica Selecta Yauyos, el conjunto selección Fiesta Andina. Tendré coros, coreografía y estaremos con selección de tunantes de los valles de Jauja, Jaucayari, Perú. Será un bello espectáculo del Perú para el mundo. Y ustedes me podrán acompañar desde su casita o desde el lugar donde se encuentren. No se olviden, sábado 28 de noviembre, 7 de la noche. Compren sus entradas a través de la página de Teleticket. Ahí los espero. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada y 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Ucayali en Cepagua, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por la plataforma televisiva, Radio Madre de Dios, ven y nos escuchan en todo Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas, como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, son las 8 de la mañana con 2 minutos y no sé si decir buenos días, porque de verdad que es un día bastante difícil para el país. Rosa María, ¿cómo estás? Así es, después de una noche oscura, el día de hoy el país amanece en su primer día de gobierno de facto. Hasta ha llovido anoche, la naturaleza se ha puesto a tono con el sentir popular, creo yo. Así es. Y la mañana también, ¿ah? En la mañana, que está lloviendo en el centro de Lima y también acá en Miraflores. No hay en este momento una movilización en el centro, se anunciaba algún tipo de movilización, vamos a ver si se mueve un poco más hasta las 10 de la mañana. Ayer, como ya todos ustedes saben, con 105 votos a favor, el presidente de la República fue, en la práctica, no vacado, sino destituido, y después les voy a explicar por qué la diferencia. 19 votos en contra, 4 abstenciones. Al final del día, el presidente de la República ha sido, reitero, destituido de forma irregular. Muchos se preguntan por qué están diciendo que hay un golpe de Estado
si se ha utilizado un procedimiento regular establecido en el reglamento del Congreso. Les voy a explicar brevemente por qué. Hay un artículo en la Constitución, el 117, que ha sido manifiestamente violado por el Congreso de la República. El artículo 117 dice, y se los voy a leer: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo lo previsto en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento con los del Jurado Nacional de Elecciones y los organismos del sistema electoral. Solo puede ser acusado durante su mandato por eso. El artículo 113, que establece la vacancia presidencial, en el artículo 5 señala que el presidente de la República vaca por destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones constitucionales que he leído en el artículo 117. Lo que hemos visto ayer es el tratamiento, ¿no es cierto?, del 117 aplicado a conductas del presidente de la República que realizó en el pasado cuando era gobernador regional de Moquegua. ¿Se entiende? Es decir, le han aplicado el procedimiento del 117, que es un procedimiento de destitución, por una causal no prevista en el 117. Es exactamente lo que han hecho. Porque el presidente de la República, reitero, en caso de delitos comunes, no puede ser procesado por el Congreso. No puede serlo. Esto es lo básico en derecho constitucional. El artículo 113, que señala las causales de vacancia y que incluye esta destitución por las infracciones constitucionales, dice en su inciso 2, la presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Moral o física, de ahí la permanencia. Física, porque efectivamente el presidente está en coma, no va a poder restablecerse. ¿Cuál va a ser entonces la permanente incapacidad moral? Si está vinculada directamente en ese inciso a la física. No tiene nada que ver con la presunción de delitos. Hay que decir además que hay otros elementos violados por el Congreso ayer, como la presunción de inocencia. Por ejemplo, el Perú no tiene juicio político para presidente en ejercicio, está prohibido. No tiene censura, no tiene revocatoria. Ayer el Congreso ha destituido al presidente utilizando el 117 sin causal para usarlo. Esa violación manifiesta del orden constitucional constituye un golpe de Estado. Lo que tenemos hoy es un gobierno de facto, de hecho, por la fuerza de la dictadura parlamentaria. El gobierno hoy es un gobierno parlamentario. El gabinete se va a construir sobre parlamentarios o fuerzas parlamentarias. Nosotros no tenemos en nuestro sistema jurídico un gobierno parlamentario. El único caso en que el Ejecutivo toma el control del Parlamento está previsto, sí, en el artículo 134 de la Constitución. Y lo hemos tenido de septiembre a enero. Pero no hay ningún caso en que el Parlamento tome el control del Ejecutivo. Ninguno. Cuando Valentín Paniagua toma el control del Ejecutivo porque era presidente del Congreso, nombra un gabinete no de parlamentarios. Lo que se ha canjeado ayer, y lo vamos a ver en las próximas horas y días, son puestos en el Consejo de Ministros. Vamos a tener un gabinete parlamentario. Eso no es lo que emana de la Constitución del 93, del 79 o del 33. El Perú no es parlamentarista, el Perú es presidencialista, atenuado. Yo creo que hasta ahora me han entendido bastante bien. Por eso es que esto es inconstitucional. Porque se ha utilizado la figura de la acusación al presidente del 117 y se le ha confundido
por la cual puede ser destituido y vacado, de acuerdo al 103, inciso 5, y esa figura, ¿no es cierto?, se le ha impuesto al presidente sobre la base de una imputación de delitos que ni siquiera están en la investigación preparatoria, y que perfectamente, sin que venza ningún plazo, pueden ser perfectamente verificados si es que existen el próximo año. El presidente decidió no pelear. ¿Tenía opciones legales? Sí, las tenía y varias. La más importante, creo yo, era introducir una demanda competencial hoy a las 8 de la mañana con una cautelar, pidiendo que se pronuncie el TC hoy. Y el TC, con 4 miembros, podía pronunciarse hoy. La primera demanda competencial, sobre la cual todavía no se ha pronunciado, espera hasta este miércoles una respuesta del Congreso, que no llega. El Congreso no ha querido responder, sino hasta el último día, la demanda competencial. ¿Para qué? Para ejecutar este plan que ya estaba en marcha. No ha querido el presidente hacer eso, que lo podía hacer y lo hubiera podido ganar, porque yo creo que 4 votos en el TC para darle la cautelar hasta que se resuelva la de fondo había, y suspendía todo este procedimiento. No ha querido el presidente pelear, se lo dijimos en la entrevista que tuvimos en Radio Santa Rosa, para acusar de sedición, porque esto es sedición. Hay una conspiración para que un poder del Estado tome otro, fuera del marco constitucional. No lo quiso hacer. No lo quiso hacer en septiembre, en octubre, llegó noviembre, no hubo acusación por sedición y la tuvo que haber peleado. El presidente abandona el campo legal sin pelear, porque está privilegiando otra opción política. Si el presidente actual, vacado, demuestra su inocencia en un proceso que puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años, en el 2026, si es que tenemos elecciones en el 2026, podrá postular a la presidencia de la República probablemente con mucho éxito, pese a sus cifras de la pandemia y sus cifras económicas. Es un presidente que se retira del poder con 60% de popularidad y con una población hoy completamente indignada. El 95% de los encuestados señalaba que el presidente tenía que ser investigado al concluir su mandato. El 95% de la población. Las cifras de respaldo a una gestión que terminaba en pocos meses han sido enormes. Anoche han habido cacerolazos en todo Lima porque además el Congreso sabe que las personas no van a poner en peligro su vida reuniéndose en lugares públicos. Y lo sabe y lo aprovecha, lo cual genera nuevamente una enorme indignación. Respecto a Manuel Merino, sabemos algunas cosas. Más adelante, Abel ha encontrado una pieza de museo que vamos a compartir. Yo ya estoy compartiendo en redes nuevamente la entrevista a Otto Wibowich. Ustedes recordarán que me decía que no había ninguna vacancia. Estamos hablando de agosto, ¿eh? Muy bien, ahí tienen. Yo te voy a demostrar. Bueno, ya... Rosa sí. María, ¿sí? Si quieres, la tenemos ese pedacito. Pongamos donde para que ustedes vean. Donde Agosto. se apuesta. Me apuesta. El 6 de agosto. Sí. Vamos a poner. Dímelo, yo no sé. El problema es el poder, señor Wibowich. El poder, es la lucha por el poder. Ese es todo el problema. Sigue creyendo en la vacancia, en que el Congreso va a darle un golpe a Vizcarra. Hay intereses particulares, como dijo el presidente, que necesitan del poder. De una cuota del poder, de algo de poder. Usted cree que no, de repente no lo han informado. Pero créame que en política no hay casualidades. Lo que viene es malo. Lo que viene es malo, ese es el problema. Lo que viene es mucho peor. Espero poder demostrarte lo que no. Espero poder demostrarte lo que no y que no vamos a estar cada mes un gabinete, como ahí leí algo que tú decías ayer en las redes sociales. No va a ser así. No va a ser así. Yo pienso... Si yo me equivoco, habré contenido probablemente una amenaza a la democracia y me sentiría muy feliz también. Bueno, muy bien. Pero, o sea, ya creaste el escenario y ya si te equivocaste fue tu contribución. No, Rosa María, pongámonos de acuerdo. No hay intento de vacancia del señor presidente de la República. Sí hay que pedirle que, por favor, una a los peruanos, una a todos, y que respete las instituciones. El Congreso siempre ha sido vapuleado,
Creo que también merece respeto, ¿no? Yo creo que la gente que está ahora es diferente a la que estuvo anteriormente, merecemos respeto todos, ¿no? Su colega de la bancada nunca más lo van a dejar hablar, ¿no? El que habló de vacancia ayer. Bueno, ayer hemos sido enfáticos en comunicar que esa postura no es la postura de la bancada, pero respetamos su libertad de opinión y sí, en la interna hemos advertido que cuando haya temas nacionales o temas de este tipo, que enfaticen que lo hacen a título personal, porque la libertad de opinión lamentablemente no se le puede. En un reportaje de Martín Hidalgo en El Comercio, el grupo radical de izquierda que tienen ustedes dentro de la bancada, que no son pocos, son más o menos unos 15, sí están considerando ya y debatiendo ya la vacancia. No, en la bancada no tenemos más de 4 o 5 en esa posición, ¿no? Pues parece que han tenido adeptos, han logrado concertar con otros. No. También es un hombre de inteligencia, así que mueva su inteligencia porque parece que hay varios que sí están en ese camino. De repente no le... Rosa María, quisiera darte la razón en algunos casos, pero no te lo doy la razón. Porque yo te digo, tú, mira, has hecho, tu análisis me gusta, pero te digo con toda franqueza, no lo comparto. Pero tú sí, siempre, yo te sigo, yo te sigo en tus análisis. Más Rosa María, por favor, hasta ahí nomás. Es que es de una hipocresía. Y vamos a hablar un poco de los 105 votos. Si ustedes restan 105 menos 20, les da 85. Esos 20 son de Alianza para el Progreso. Así como ahora hay varios Pilatos, también hay Judas, ¿eh? Cuando ayer hacíamos los cálculos y yo les decía que era poco probable que se llegara a la vacancia, yo restaba los votos de APP. Porque APP ha sostenido enfáticamente que está en contra de la vacancia. Las últimas 4 semanas, Acuña se iba a dar besitos con el presidente, a tomarse fotos en Palacio. Desesperado. Tremendo Judas, el peor de todos, ¿ah? Porque yo entiendo que UPP y Podemos haya querido vacar al presidente desde el primer día, igual que el FREPAP. Pero APP, que fue, se abrazó, te apoyamos. La misma que le hicieron a Pedro Cateriano, que va a estar ahora con nosotros. Ese es un Judas, no hay forma de creerle. ¡Qué bestia! Les reitero, 105 menos 20, 85, no alcanzaban. Los 20 de APP, que juraron hasta el día anterior, tenemos ahí los tweets de la estabilidad democrática. Bueno, otra es Keiko Fujimori. Nosotros vamos a contribuir a la estabilidad democrática. Muy pocos han votado por la admisión de la moción de vacancia, ¿no se acuerdan? En la vacancia anterior. ¿Y dónde está ahora? Una vez golpista, siempre golpista. O sea, les gustan pues los golpes de Estado a los de Fuerza Popular. Está en su ADN. Eso es lo que son. Ahora, es muy bueno para el país conocer a nuestros políticos. Eso sí es bueno. Yo creo que esto es una forma dramática, dura, de conocer quién quiere gobernar el Perú y por qué. ¿Y por qué? Acá tenemos, les digo, Judas y Pilatos. Y Pilatos hay un montón esta mañana, sobre todo escrita. El Comercio tiene el mal gusto de publicar hoy día, no sé si lo has recibido, un suplemento pagado por el Congreso. Hoy es, no les digo, francamente de mal gusto, ¿no? Y ahora están en el plan de, ¡ay, qué horrible, qué incertidumbre, qué tragedia! Esto no debió pasar, no nos merecemos esto. ¿Y qué cosa han alentado? Todo golpe de Estado, me la hundo con la página 11, por poner un ejemplo. Toda guerra necesita una excusa. La excusa se ha fabricado entre fiscales y periodistas útiles al golpismo, perfectamente instrumentalizados por el golpismo. Ahí lo tienen. ¿Dónde están los videos donde Vizcarra recibía la plata? Los han hecho un psicosocial 2 semanas del tema. Judas y Pilatos. Realmente esto es un vía crucis. Y el Perú lo va a tener por muchos meses. Merino ha dicho que va a respetar el cronograma electoral. No tiene opción. ¿Por qué? Y les vuelvo a leer la Constitución que tan útil es en estos momentos. Artículo... discúlpenme, sucesión presidencial. ¿Dónde estamos? Vamos a la sucesión presidencial. Por impedimento temporal, o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente, Kuczynski Vizcarra. En defecto de el segundo vicepresidente será Meche Arauz, pero ya no existe Meche Arauz. Le aceptaron rapidito la renuncia.
Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Así no hubiera en este momento una elección convocada, Merino está obligado a convocar de inmediato a elecciones. De inmediato. Por lo tanto, no puede zurrarse en el cronograma electoral. Pero es enorme, espérense un par de semanas. La pandemia hace imposible una elección. No se puede hacer campaña. No hay reuniones sociales. Se van a agravar las medidas de control social, ténganlo por seguro. ¿Por qué se van a agravar las medidas de control social? ¿Porque la epidemia está creciendo? No, porque por razones políticas. El toque de queda va a ser más temprano para que no haya disturbios, para que la gente no salga a protestar. Y por lo tanto no se pueden celebrar elecciones justas, democráticas, transparentes, porque la pandemia lo impide, a pesar de que en Bolivia las hayan hecho o en Estados Unidos las hayan hecho. Hoy día van a jurar que va a haber elecciones el 11 de abril, pero son mentirosos contumaces. No van a haber elecciones el 11 de abril, no garantizan elecciones. ¿Cuánto tiempo puede durar Merino? Y acá viene una disposición constitucional que ustedes probablemente no conocen. Cuando Valentín Paniagua asumió la presidencia del Perú, no perdió su cargo de presidente del Congreso, pidió licencia. El primer vicepresidente, que era Ferrero, asumió la presidencia del Congreso. Luis Valdés hoy asume la presidencia del Congreso. APP se queda con la presidencia del Congreso. Esa es parte del canje. Pero el presidente del Congreso, que es Merino, y que ocupa el cargo del presidente de la República, puede ser destituido, él sí, por acuerdo del Congreso. Lo censuran. Si censuran a Merino en el Congreso como presidente del Congreso con 66 votos, deja de ser presidente del Perú. No se necesita vacarlo, no se necesita 87 votos, con 66 no más. Entonces, si el señor Merino no cumple los deseos de UPP, de Podemos, de Frente Amplio, de Somos Perú, no estoy diciendo Acción Popular ni APP, sáquenlos, sino de los otros, lo censuran, de ahí se puede sumar hasta el Partido Morado, y deja de ser presidente del Perú. O mañana, la próxima semana. Ese es el estado de precariedad en el que estamos en este momento. ¿Y quién sería el presidente del Perú? Otro congresista. Alarcón, el que sea. El que consiga 66 votos, que lo hagan presidente del Congreso. No habían calculado ese problema, ¿verdad? Bueno, ese es el problema que tenemos entre manos. La Constitución no se escribió para una mafia. La Constitución se escribió para ciudadanos más o menos honorables que estaban dispuestos a hacer lo mejor para su país. Y estos señores están dispuestos a hacer lo mejor para su bolsillo, porque anoche ya el señor Luna Morales adelantó el programa económico del gobierno de Merino. Por supuesto, asaltar a la ONP, para arrancar. Asalto a la ONP. Obviamente devolución de toda la AFP y a todo lo que quieras. No hay un contrapeso. Todas las leyes populistas que ustedes puedan imaginar, todas. Y Merino no puede oponerse, tiene que ceder, porque con 66 votos lo sacan del poder. Ni siquiera con 87. Con mayoría simple. Ese es el drama. Por supuesto, nadie va a investigar a Alarcón, nadie le va a pedir a Humberto Acuña que se vaya, ni de casualidad, tal vez hasta lo hacen ministro de Economía. ¿Ustedes creen que a APP, en este papel de Judas, le conviene ir a elecciones el 11 de abril? ¿Quién va a votar por César Acuña? Con un pueblo absolutamente indignado. De los 9 partidos que hay en el Congreso, el único partido que orgánicamente votó en contra es el Partido Morado. Los otros 8 partidos están liquidados en las elecciones del próximo año. Por eso es que no va a haber elecciones. No es que yo sea pitoniza, es que es obvio, políticamente es absolutamente inconveniente las elecciones del 11 de abril. Se acaban de volar a un presidente popular.
Y además les ha dejado la cancha libre porque no quiere pelear. Y todo esto, Abel, anoche hablábamos con el exministro Torne, economista, no hay mucho que repartir. Habría que avisarle a estos congresistas que el botín es chico. Porque este año el Perú ha gastado casi todas sus reservas de contingencia. Y más bien el próximo año el Perú tiene que salir a endeudarse para cubrir el presupuesto público. ¿Y cómo se va a endeudar si el presidente es absolutamente frágil? Si nadie sabe qué va a pasar. Un bono de Timbuktu va a valer más que un bono peruano. El daño a la economía es gigantesco, pero gigante. Hoy día ustedes no lo sienten. Espérense a lo que viene. El Perú ya no es sujeto de crédito. No saben quién es el presidente, es una inestabilidad permanente. Además tienes grupos radicales que quieren cambiar la constitución, que quieren desconocer los contratos. A este Congreso los contratos ni le van ni le vienen, quiere tener iniciativa de gasto. ¿Qué va a pasar con toda la inversión pública que se está comenzando a ejecutar, que venía muy mal y que estaba recuperándose en octubre? Hay que hacer transferencias a gobiernos locales y gobiernos regionales en todo el Perú, que se han opuesto obviamente a esto. Los únicos que están a favor de esto son los grupos que han votado a favor en el Congreso, los 8 grupos políticos, y afuera el señor Rafael López Aliaga, de un movimiento absolutamente radical, de derecha pero radical. Todos los demás, líderes políticos, desde Verónica Mendoza hasta Julio Guzmán, Ollantumala, el mismo Johnny Lescano de Acción Popular, están absolutamente en contra, porque se les escapa la posibilidad de ir a un proceso electoral en abril, no son tontos. Todos los demás están en contra, y todo el país está en contra. Eso es lo que tenemos en este momento. Centro de Lima con todas las calles cerradas, obviamente por órdenes del Congreso, para evitar aglomeraciones, claro, para que no haya problemas sanitarios. Han cerrado la Plaza San Martín, han cerrado todos los alrededores del Congreso de la República. La casa de Martín Vizcarra está llena de periodistas. Anoche llegó tarde y fuera el toque de queda, muchísima gente en la calle esperándolo. Simplemente agradeció y ingresó a su casa y dijo que había ganado la dictadura de los votos. Reitero, no pelearla en el plano legal es un error, pero en el plano político, si es que el presidente Vizcarra está pensando en un futuro político, sí puede ser un acierto, porque su retorno puede ser muy importante. Para un presidente que no tiene bancada, que no tiene partido, que no tiene proyecto político, dejar la sensación de que ha sido víctima de una injusticia lo convierte en un héroe nacional. Y reitero, si sale absuelto de esos procesos, se convierte en un potente candidato presidencial del 2026. Si es que tenemos elecciones el 2026, porque aquí lo que está en duda son las elecciones del próximo año. Y tienes en este momento un Congreso que controla el Ejecutivo, que son lo mismo, no hay división de poderes. Congreso y Ejecutivo son lo mismo. Hoy el Congreso es tributario, el Ejecutivo es tributario del Congreso, le debe el puesto. Y reitero, con 66 votos sacan a Merino, así que se porta bonito o le quitan el apoyo. Y se porta bonito implica, me das el indulto de Antauro, me das todo lo que he pedido. Ayer se han negociado listas, el presidente lo ha dicho, en la tarde me decían que a Martos le estaban pidiendo puestos en ministerios a cambio de no vacar a Vizcarra. Vamos a ver qué cuentan ellos, en los próximos días vamos a conocer todas las historias, que deben ser ricas en detalles, pero acá ha habido repartija, eso es lo que hay. Muy bien, son las 8:28, tenemos que, les aviso que Abel, reitero, ha encontrado entre sus joyas una entrevista que le hice en febrero a Manuel Merino. La va a pasar después de este programa para que ustedes escuchen lo que decía en ese entonces, no hace 1000 años, febrero, hace 10 meses.
Pero ahora, Abel, sí tenemos que ir con Pedro Cateriano, que nos acompaña, como siempre, en las fechas épicas. Vamos a hablar con él en un instante. ¿Vamos a la pausa y volvemos? Vamos, Rosa María, vamos a una pausa pequeñísima y volvemos. Y no se olviden, vamos a pasar la entrevista con Manuel Merino de Lama cuando ya había ganado las elecciones al Congreso. Entérese qué pensaba allí de la SUNEDU, que también ya decía que no le gustaba mucho, ¿no? Bueno, ahora dudo que le gusten más. Vamos a la pausa. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chibote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sepago Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Huancayo, Radio Cumbre, Setipo, Radio Milenio, AM Tagua y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro. Adelante, Rosa María, por favor. Sí, me avisan que va a haber una reunión en la Plaza San Martín o alrededores, donde sea posible, a las 9 de la mañana. Están convocando a gente del Partido Morado, a agrupaciones como la de Verónica Mendoza, que están completamente en desacuerdo con lo que ha sucedido ayer en el Congreso. Pero, muy buenos días, yo he hecho una explicación temprana del artículo 117, el artículo 113, de por qué le han aplicado al presidente el 117 de manera inconstitucional y por qué eso configura un golpe de Estado. Pero sería bueno también escuchar tu opinión, porque no faltan los conductores de televisión que estoy escuchando, que dicen, bueno, guste o no guste, a mí no me gusta, yo no estoy a favor, pero es un procedimiento democrático y hay que aceptarlo. ¿Estamos o no estamos ante un golpe de Estado? Sin duda alguna, Rosa María, estamos frente a un golpe de Estado. La Constitución es sumamente clara y no cabe, por lo tanto, interpretarla con fines político-partidarios. Nunca dentro del espíritu y la ley del constituyente estuvo establecer una sanción política para el presidente. De otro lado, ¿y por qué razón? Porque según la propia Constitución, y siempre hay que interpretar la Constitución en su conjunto, y no artículo por artículo de manera separada, establece un fuero especial de protección en favor del presidente, precisamente en el artículo 117 al cual hace referencia. ¿Qué dice ese artículo? Que al presidente de la República no se le puede acusar durante su mandato, salvo las excepciones que establece claramente: disolver el Congreso inconstitucionalmente, impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, taxativamente establece. Y de otro lado, la Constitución también señala que al no ser responsable políticamente, no responde por sus actos. Sus actos no tienen ningún valor jurídico. La Constitución dice: son nulos los actos del presidente que no tienen refrendo ministerial. ¿Y por qué esto? Porque precisamente al no tener responsabilidad política no puede sancionársele políticamente. Acá hay a su vez una confusión. En el Perú no existe lo que se llama el juicio político o impeachment como en los Estados Unidos, donde sí se le puede sancionar políticamente y acusar durante su mandato al presidente. El hecho de que en los Estados Unidos exista ese procedimiento no quiere decir que acá, con la fuerza bruta de los votos, porque eso es lo que hemos visto ayer, Rosa María, se ha usado la fuerza bruta de los votos para establecer una sanción política en contra del presidente.
Yo tenía una reflexión incluso sobre el artículo 113 que se les explicó a los congresistas la vez pasada. El 113 sobre vacancia presidencial, en el inciso 5, justamente dice que sí, se puede vacar al presidente por destitución, por haber sido sancionado por algunas de las infracciones constitucionales mencionadas en el artículo 117. Es decir, sí se le puede destituir, pero solo por eso. Exactamente. Lo que ha hecho el Congreso ayer no es vacarlo por incapacidad moral, ha sido destituirlo por delitos no previstos en la Constitución. Ese es el golpe de Estado, pero a veces es difícil de explicar porque la población no entiende estas sutilezas de la Constitución y parece que los congresistas tampoco. Y algunos doctores truquini han salido a decir, basta con tener 87 votos para que hagas lo que te dé la gana. Ese es más o menos el principio. Claro, pero esa no es una argumentación constitucional. Otro ejemplo puede ilustrar lo que estamos comentando, Rosa María. Cuando ocurrió en el país lo de los narcoindultos, que fue un tremendo escándalo, en donde el propio García reconoció, él dijo que durante horas había revisado los expedientes y que se trataban de apenas delincuentes de tono menor. ¿A alguien se le ocurrió plantear un pedido de vacancia por incapacidad moral permanente? No, porque nunca eso estuvo previsto en la Constitución. Esta fue una triquiñuela que usó el Congreso disuelto para intentar sacar del cargo a Kuczynski. Como no podían acusarlo constitucionalmente, porque el artículo 117 de la Constitución impide la acusación a un presidente en funciones, emplearon este recurso. Y este recurso no se pudo aplicar y la salida fue constitucional en ese entonces porque Kuczynski renunció y hubo una salida constitucional. Pero acá no, Vizcarra no ha renunciado. La situación, por lo tanto, no es comparable. Acá Vizcarra se ha dejado, ha peleado hasta el final, se ha allanado, pero esa declinación de Vizcarra de ninguna manera borra el golpe de Estado ni los actos violatorios del Congreso del orden constitucional, de ninguna manera, Rosa María. Un ratito a la defensa, no defensa, pero yo quería anotar dos cosas más de la Constitución. El artículo 115 dice que si el impedimento del jefe de Estado es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Ya están convocadas. Además, el 117 señala que justamente el presidente puede ser acusado durante su mandato por impedir las elecciones. Sin embargo, yo creo que un escenario más que posible es que en unas semanas, no ahora, pero sí en 1 o 2 semanas, se nos diga que la pandemia es espantosa, se rigidice, ¿no es cierto?, las acciones de control, toque de queda más temprano, para que la pandemia no crezca y no se pueden hacer elecciones. Es decir, que se utilice la estrategia que está pensada para postergar las elecciones. ¿Tú ves ese escenario como posible? A ver, Rosa María, yo quiero hacer un poco de memoria, porque tú en este sentido pronosticaste este resultado, este fatal resultado. Cuando este Congreso que el día de ayer perpetró el golpe de Estado me negó la cuestión de confianza, tú fuiste una de las pocas personas, o creo que la primera, en señalar que el objetivo político ciertamente no era yo, sino que el objetivo de este Congreso era vacar al presidente Vizcarra. Tú luego entrevistaste a una serie de personas, de voceros, recuerdo la entrevista al general Gibovich, y hasta hace poco también a algunos líderes que negaron la vacancia. Es más, hace algunos días, el propio Acuña, otro de los traidores y violadores del orden constitucional y de los golpistas, dijo ante el país, en una larga entrevista que publicó el decano de la prensa nacional, que no iban a apoyar la vacancia. Bueno, al final, estas conductas
esta falta de honrar la palabra, esta traición, se ha ido reiterando en el tiempo. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos, Rosa María, es si podemos confiar en un grupo de personas que han estado al servicio político de Antauro Humala. Esto hay que decirlo muy claramente, Rosa María. Estos partidos políticos han dado este golpe de Estado guiados por un delincuente como Antauro Humala. Esto se advirtió en todos los tonos, Rosa María. Acá los abogados Truquini, los constitucionalistas pagados por el Congreso, y hay que también lamentar, un grupo importante de la prensa dio tribuna a estos personajes, reitero, liderados por Antauro Humala, por un delincuente. Y estos son los que ahora quieren garantizarnos las elecciones. ¿Acaso la preocupación principal no debería ser evitar que el señor Merino no indulte a Humala, Antauro Humala? ¿Ese no es un compromiso político? ¿Acaso no hay que preocuparnos que usen el dinero del Estado con fines políticos para financiar sus campañas? ¿Va a usar el señor Merino, va a permitir el uso de los recursos del Estado para financiar campañas políticas? ¿Qué nos garantiza ahora el señor Merino? O cualquiera que ocupe la presidencia que ha estado al lado de Antauro Humala. Ahora, es más que probable que Antauro Humala sea indultado en los próximos días. Eso es parte del canje. Hay un problema legal y hay que decirlo. Igual que Alberto Fujimori, Antauro Humala no puede ser indultado por ley. ¿Por qué? Porque uno de sus delitos es secuestro agravado, y el secuestro agravado es inindultable. Pero se van a sentar en esta pequeñez, digamos, y lo van a indultar. De eso estoy segura, y es parte de la negociación. Como es parte de la negociación la repartija de ministerios. Pero acá viene un asunto constitucional también que quería comentar, y es el siguiente. El señor Merino no pierde su condición de presidente del Congreso. Es un presidente del Congreso con licencia que ocupa la presidencia de la República. En ese contexto, si es censurado como presidente del Congreso, ya no es presidente de la República. Y la censura del presidente del Congreso se realiza con una mayoría simple. Con 66 votos, lo sacan del puesto. Entonces, si Merino no reparte el botín, no cumple, simplemente va a ser también, nuevamente, esta vez sí, censurado como presidente del Congreso. Y al no serlo, el que ocupa la presidencia ocupa su puesto. Y podemos tener un carrusel de presidentes durante varios meses, entrando en una etapa de anarquía. Bueno, ya estamos en un periodo de anarquía, Rosa María. 3 presidentes de la República en menos de 5 años, sin duda alguna, es una prueba de la anarquía política y constitucional en la que estamos atravesando. Cada vez que me llama Abel para coordinar una entrevista contigo, yo tiemblo, porque la última ocasión fue precisamente para comentar la disolución del Congreso. En una entrevista que también se coordinó con anticipación. Hoy día, lamentablemente, Rosa María, estamos comentando un golpe de Estado. El drama del Perú, Rosa María, son los golpes de Estado. Ese es el verdadero drama del Perú, y que aparezcan estos liderazgos que vulneran el orden constitucional, que dañan la reputación internacional del país. ¿Cómo se aprecia a un país en donde un grupo de personas son lideradas por un delincuente, dan un golpe de Estado y dicen que van a garantizar las elecciones, intentando una repartija del dinero del Estado? ¿Qué garantías hay? Ahora, hay otro problema también, yo lo explicaba al público. Nuestra Constitución admite que el Ejecutivo asuma labores legislativas cuando disuelve el Congreso. Eso está claro. Pero no admite el parlamentarismo. Es decir, no hay un gabinete que proceda del Congreso. Las actuales circunstancias, sin embargo, hacen ver que Merino tiene que repartir puestos en el Ejecutivo a parlamentarios o a figuras de los grupos políticos parlamentarios que lo han apoyado. De esa manera se constituye un gabinete parlamentario, y eso no es lo que la Constitución quiere. Ese es un obstáculo bien grande. Y ahora anunciaron un comunicado
un gabinete de ancha base con los miembros de las fuerzas políticas, entre comillas, democráticas, o sea, todos los golpistas. Cuando alguien se pone el título democrático, normalmente es golpista. Entonces, en ese sentido, también hay una vulneración de la Constitución. No podemos tener un gobierno parlamentario. No es no va a haber separación de poderes, vamos. No va a haber ninguna separación de poder. Bueno, es que lo que ha ocurrido, Rosa María, es una desnaturalización del esquema constitucional. Desde el momento que se disuelve el Congreso y el presidente no presenta una lista al Parlamento, es decir, al carecer de un partido, tampoco forma una alianza, la dirimencia, que es el proceso que ocurre luego de la disolución del Congreso a través del voto, es decir, el pueblo inmediatamente es convocado a elecciones para dirimir el conflicto entre los poderes del Estado, no se dio. ¿Por qué? Porque la agrupación política del presidente Vizcarra no participó. Y ese ha sido uno de los grandes errores, garrafales errores cometidos por el presidente Vizcarra. Su estado de indefensión política se debe precisamente a algo inédito en nuestra historia. Nunca un presidente de la República dejó de tener parlamentarios en el Congreso. Entonces, ahora, él pensó, yo creo ingenuamente, que este Congreso lo iba a tratar como se trató a Valentín Paniagua, que tampoco tenía bancada, tenía un solo congresista, pero que tenía el respeto de todos porque estaba llevando al país a un proceso electoral. Creo que ingenuamente pensó que iba a recibir ese trato. Nadie pensó, de verdad, en enero, nadie pensó que este Congreso le iba a dispensar este trato a Vizcarra. Ellos son congresistas por Vizcarra, si no, no serían congresistas. Pero está claro que los puñales acá se han vuelto parte del día a día de la política. Por lo tanto, ahí vienen los puñales. ¿Cuánto crees que va a durar Merino? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿2 meses? No lo sé, Rosa María. Creo que menos, ¿eh? Lo que es preocupante es que, y además no da ninguna señal de confianza, que uno usurpe la función. El hecho de, repito, que Vizcarra se haya allanado, y hay que también señalar lo siguiente, Rosa María, gran responsabilidad de esta crisis política y constitucional la tiene el Tribunal Constitucional. Ahí el Tribunal Constitucional, Rosa María, cuando se presentó la demanda competencial y se planteó también una medida cautelar, se lavó las manos, se puso de perfil. Y hoy día... Dicho sea de paso, la señora Marilena Ledesma dijo que no iban a resolver la cautelar porque no había peligro de vacancia. Eso fue lo que dijo, porque los medios habían informado que no había peligro de vacancia. Ahora, esta mañana, el presidente de la República estaba facultado a poner otra demanda competencial con una cautelar ante un hecho consumado. Y esta mañana podía reunirse el pleno del TC y con 4 miembros otorgarle la cautelar y suspender la payasada que vamos a ver ahora. Pero el presidente no quiso, así como no quiso denunciar por sedición a los sediciosos de la vez pasada. ¿Crees que esto... Y Rosa María tampoco pidió la aplicación de la Carta Democrática a la OEA en defensa del orden constitucional. Sí ha estado, por lo tanto, el presidente muy golpeado políticamente. Es la única razón que explica esta actitud. Claro, es decir, bueno, es lo que dice la Constitución, me voy, yo como Martín Vizcarra no presento ningún recurso, no me defiendo. ¿Sabes qué parece esa historia? Hay parte de la historia del Perú, ese presidente que tiró la banda por la ventana, que en realidad es una tradición de Ricardo Palma, pero es cierto, o sea, estaba harto, fue uno de los periodos anárquicos del siglo XIX, vino una turba a la puerta de su casa en el centro de Lima, el hombre quería hacer siesta y le dijo a su hija, sal por el balcón y tírales la banda. Y así se resolvió. Ayer tuve la sensación de que Vizcarra ya estaba harto y que se cansó. Me voy a Moquegua, voy a ver mis juicios. Yo temo, sin embargo, que con la actitud de los fiscales, y visto lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, hoy día allanan en la casa de Vizcarra, en Moquegua, en Lima,
y mañana lo estén metiendo preso. Es lo más probable. Pero Rosa María, a diferencia del caso de Kuczynski, que creo que tampoco es comparable al de Vizcarra, porque, repito, Kuczynski renunció, ayer sí ha habido gente que ha salido a las calles a protestar contra este golpe de Estado, y frente a la vivienda de Vizcarra también ha habido gente que lo ha ido a apoyar. Acá en realidad, Rosa María, ha habido una sucesión de hechos que han ido agravando poco a poco la situación. Y creo que el Congreso precisamente se envalentona cuando el Tribunal Constitucional se pone de perfil y el propio Vizcarra no hace uso de los instrumentos legales que tenía para defender su investidura presidencial y el orden constitucional. Entonces ha sido tanto la inacción del propio gobierno, la del Tribunal Constitucional y la de algunos parlamentarios también, porque hay que decirlo, Rosa María, muchos de los parlamentarios son inexpertos y han podido pues pedir la concurrencia del presidente del Consejo de Ministros, plantear medidas ellos mismos, y ha habido esta situación que ha facilitado la labor de Merino y de su banda golpista. Ahora, hay un grupo de candidatos a la presidencia del Perú que están francamente indignados y obviamente muy preocupados porque se les están yendo las elecciones de las manos. Entre ellos está Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Ollanta Humala, el propio Johnny Lescano de Acción Popular. Han salido a protestar. Han dicho, el único candidato que no está en el Congreso, que es el señor López Aliaga, es el único que ha aplaudido, pero él es un radical de derecha extrema. Entonces el fascismo, pues al fascismo los golpes de Estado le encantan, ¿no? De eso nacen. Pero los demás no. Y los demás pueden formar una coalición fuera del Congreso, una coalición de protesta y de movilización que probablemente no tenga tanto impacto por la pandemia, pero que va a estar movilizándose. Eso en un ambiente de elecciones puede ser muy complicado. Y Rosa María, lo único que queda es la protesta pacífica, el ejercicio ciudadano de nuestros derechos, expresar nuestra protesta, condenar los actos violatorios del orden constitucional, estar vigilantes con las denuncias. Y también debemos reclamar, Rosa María, la solidaridad internacional. La comunidad internacional debe estar pues horrorizada con lo ocurrido en el Perú. Este procedimiento de prácticamente un juicio sumario, una vacancia en un plazo tan breve, no existe en ningún país democrático, ni tampoco ninguna constitución democrática contempla un procedimiento como el que acaba de aplicar el Congreso. Así es. El único país del mundo, creo yo, que tiene revocatoria, claro, el único país del mundo que tiene revocatoria del mandato para la presidencial es Paraguay, pero del mundo, por una razón histórica, porque salían de una dictadura de muchísimos años. Como la de Stroessner, ¿no? Exactamente, por esa razón. Pero tengo también que hacer un comentario sobre el artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Obviamente, quien viola la Constitución y las leyes nunca lo va a reconocer, ¿no? Entonces, el análisis siempre viene de afuera, porque de adentro nadie lo... Todos los dictadores se quieren llamar presidente constitucional. Y dice, la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpen funciones públicas. ¿Esto crees que se puede materializar? A ver, es un texto declarativo que contempló también la anterior Constitución, inclusive la del 79, establecía que a los usurpadores o golpistas se les confiscaba sus bienes, que es algo que modificó el fujimontesinismo. Entonces, eso dependerá de las circunstancias, si algún ciudadano recurre al Poder Judicial, si se llega a consolidar el gobierno, no lo sé, pero que está previsto en la Constitución y que cualquier ciudadano puede hacer uso de ese artículo constitucional, está claro, Rosa María, que sí. Por ejemplo, me niego a pagar impuestos. ¿Qué pasa? Que haya democracia. ¿Qué pasa, Rosa María, si a partir de la fecha
los dineros del Estado, el gobierno de Merino los empieza a repartir para ganar popularidad y, por lo tanto, obtener ventajas electorales. ¿Vamos a estar ante una elección libre, neutral y democrática? Naturalmente que no. La presencia de Merino y de sus huestes populistas e irresponsables en el manejo del dinero del Estado, por el contrario, son una amenaza, constituyen una amenaza al normal desarrollo de las elecciones. Claro, tú tienes millonarios como Luna y como Acuña, pero si a eso le sumamos, a esos millones, el dinero del Estado para ser empleado con fines electorales o la repartija de millones, bueno, no vamos a estar pues ante una elección libre, neutral y democrática. Es sobre todo, creo yo, una repartija de poder y de contratos. Como me han explicado muchas veces, acá hay contratación pública. Y eso es lo que se busca en este tipo de repartijas. Y por supuesto poder, ¿no? Poder para conseguir más poder. Eso es al final de todo lo que la justificación de los golpes de Estado. Pero, en efecto, todos los partidos fuera del Congreso, o casi todos, que quieren participar en las elecciones, y serán unos 10 que ya se han pronunciado, no están de acuerdo con lo que ha pasado. No está de acuerdo la población. Felizmente las Fuerzas Armadas se han puesto de perfil, y eso es bueno, porque cuando las Fuerzas Armadas toman acción, vamos mal, vamos de mal en peor. En este contexto, yo reitero, ¿puede durar el gobierno de Merino? Eso dependerá de la reacción ciudadana, Rosa María. No. Sin duda alguna. Si la ciudadanía adopta una postura pasiva, si no ejerce pacíficamente su derecho de protesta, si no ejerce su libertad de opinión, expresión y condena el golpe de Estado, va a ayudar a que se consolide Merino en el poder. Y por lo tanto va a permitir que se abra una vía de incertidumbre que va a agravar, porque esto es lo más incomprensible, Rosa María, que en una crisis sanitaria tan grave como la que estamos atravesando, este conflicto entre el gobierno y el poder legislativo nos haya llevado a esta dramática situación en donde se deja de lado el drama humano para dar paso a los apetitos personales, partidarios, a la vanidad de las personas, ¿no? Por eso reitero, o sea, nunca un gobierno de salida, nunca en la historia del Perú, y solo en la historia reciente, Toledo, que tenía pésima popularidad, García, que llegaba al final con la lengua afuera, con los narcoindultos y lo demás, Humala, con la lengua afuera, con un gabinete... En ese caso soy testigo de excepción, Rosa María, claro, como expresidente del Consejo de Ministros. Pero a nadie se le ocurría vacar al presidente que llegaba al final con la lengua afuera. Es políticamente insostenible en el Perú. Nunca ha sucedido. Sabiendo eso, primero, lo antecedente histórico, nunca ha sucedido. Presidente de salida, se le deja salir y ya. Segundo, pandemia. ¿Qué hay en el botín que sea tan delicioso, tan apetitoso? Tiene que haber algo muy grande para sacrificar las elecciones, para destruir a tu partido ante la opinión pública. Tiene que haber algo muy sabroso, muy grande. Rosa María, no nos olvidemos que parte del grupo de golpistas está siendo investigado por la Fiscalía y por el Poder Judicial. El señor Luna, que lidera una de las agrupaciones políticas golpistas, está con orden de detención. El hermano de otro de los líderes de las agrupaciones golpistas, APP, del señor Acuña, está condenado. Y el propio señor Acuña está en problemas. Entonces, lo que hay que evitar acá también es que este gobierno, con la disculpa de la lucha contra la corrupción, y en donde, como dijo el presidente Vizcarra, 68 parlamentarios están siendo investigados, empiecen precisamente a bloquear la acción de la justicia. Ese es otro de los problemas existentes. Muy apetitoso acá. Los congresistas que han
perpetrado el golpe de Estado no tienen ninguna trayectoria en la lucha contra la corrupción. Cuando cometieron los delitos, los saqueos Fujimori y Montesinos o los latrocinios durante el gobierno de García, ¿alguno de estos golpistas los enfrentó? Nunca, Rosa María, nunca. Entonces, la lucha contra la corrupción también entra en un terreno pantanoso con la presencia de estos nuevos actores que van a detentar el poder. Todo golpe tiene una excusa, ¿no? La página 11, o sea, siempre hay... Usted fue parte de un congreso al que se le acusó de no dejar legislar, por ejemplo, y se le dio un golpe. La excusa ha sido que Vizcarra es una persona que ha recibido sobornos. Afuera se ríen, ¿no? Porque $300.000 como soborno no parece mucho, ¿no? Pero en fin, que recibió, no importa la cantidad, recibió sobornos. Esa es una teoría posible. ¿Es posible que Vizcarra realmente haya recibido sobornos? Bueno, eso lo tiene que determinar la justicia. Esa es una tarea de los jueces. Solo un juez determina la inocencia o la culpabilidad de una persona. Y el proceso de investigación fiscal contra el expresidente Vizcarra estaba en marcha, porque la fiscalía estaba actuando y no se podía dudar de la independencia de la fiscalía. La fiscalía a lo largo de estos últimos años ha demostrado que no actúa teniendo en cuenta los colores políticos o el favoritismo por una u otra agrupación. Si bien es cierto, ha habido esta disputa en las últimas semanas entre las fiscalías por tratar de investigar al expresidente Vizcarra, lo que no estaba en duda en ningún caso y nadie impidió fue la investigación. Entonces, eso, por el contrario, yo creo que ahora se enrarece todo este procedimiento. ¿Por qué razón se enrarece? Porque da la impresión que hay una intervención política para tratar de perseguir a una persona. Y eso es precisamente lo que no debe ocurrir en un sistema democrático. Ahora, mucha gente me pregunta cómo un congresista elegido en Tumbes con 5.200 votos puede ser presidente del Perú. Porque fue aliado de Antauro Humala, porque ha llegado con el apoyo de todos aquellos que han estado al servicio político de Antauro Humala, como el señor Acuña, como el señor Luna, que son, porque al final, ayer tú publicaste un tuit muy ilustrativo, Rosa María. Hoy día está vacado el presidente Vizcarra porque Acuña, que públicamente, sin que nadie se lo pidiera, dijo que su agrupación política no iba a vacar al presidente Vizcarra para no generar una crisis política, traicionó nuevamente su compromiso. Porque si tú le restas el número de los parlamentarios del partido de Acuña, esta vacancia no ocurría. Igualmente, la señora Fujimori, hace algunas semanas, no de la misma manera en que se pronunció Acuña, dijo que no iba a apoyar, pero ya sabemos el valor de la palabra en ciertos políticos y eso no debería sorprendernos. No lo digo yo a consecuencia de lo que ha ocurrido ayer, sino con conocimiento de causa en el caso de Acuña por la experiencia vivida, naturalmente. Es tremendo, ¿eh? Realmente lo de Acuña es, como dije, este es un Judas. Yo no he visto un caso de un Judas, va y lo besó, lo abrazó a Vizcarra, fue a buscarlo a Palacio, a hablar de su programa de gobierno, a apoyarlo. El día, y hay que contarlo, el día que Vizcarra me dice que en efecto habían dos personas de dos agrupaciones políticas que querían postergar las elecciones, no lo olvidemos, Acción Popular y APP, ¿qué dice Luis Valdés? Me manda enloquecidos WhatsApps. Mentira, estamos apoyando al presidente. Nosotros lo apoyamos. Ah, sí, lo apoyamos. Ayer lo vacaron. Judas, yo no he visto una cosa igual. Hay otros que son Pilatos, pero esto es una cosa, pero, o sea, de nuevo, nadie esperaba que Podemos, el FREPAP o UPP no votaran a favor de la vacancia, pues es obvio.
la enloquecida izquierda que tenemos también. Pero que había dado su palabra, y Keiko Fujimori, bueno, el problema de Keiko Fujimori es que el golpismo está en su ADN. Entonces, una vez que eres golpista, pues no cambias. Los golpes los vas a seguir dando porque es parte de tu ADN, así es la cosa. ¿Crees que hayan elecciones el próximo año? Yo creo que no, pero quiero equivocarme. Ese sería el peor escenario, Rosa María. Eso sería fatal para el país. Y por eso creo que hay que convocar a la comunidad internacional para que esté vigilante de lo que va a pasar en el país. La palabra de Merino, como la palabra de Acuña o la palabra de Luna, no tienen ningún valor. Han demostrado que para traicionar a las personas, para no honrar sus compromisos, lo hacen con suma facilidad. Entonces, acá lo que queda es reclamar también una solidaridad activa a nivel internacional y un ejercicio cívico de nuestros derechos ciudadanos, porque si nosotros, los peruanos, vamos a seguir con una actitud pasiva, cualquier cosa puede pasar, Rosa María. Así es. Bueno, es una lástima que no vaya a postular a la presidencia. Capítulo cerrado. Bueno, Rosa María, mira, yo no me arrepiento de ninguna manera de todos mis esfuerzos, de mi participación en la vida pública del país. Mi segunda participación en la presidencia de la República fue breve, pero intensa, y ciertamente servir al país siempre es un honor, y no tengo, reitero, por qué arrepentirme. Estoy con la conciencia absolutamente tranquila por el deber cumplido, y seguiré dando la batalla desde donde pueda darla, como es, por ejemplo, tu espacio periodístico el día de hoy, que me ha permitido compartir con tus radio oyentes algunas impresiones u opiniones. Una impresión final. Usted es una de las pocas personas que yo entrevisto a diario que era un joven diputado en 1992, cuando cerraron el Congreso. Comparando esa noche, la noche en que cierran el Congreso, con anoche, ¿usted encuentra una similitud? ¿Hay recuerdos que le han regresado? En muchos. Anoche, mientras veía la votación, claro, acá no ha habido un mensaje a la nación tipo Fujimori, ha sido un golpe parlamentario, pero las sensaciones, la indignación interna, la impotencia, el dolor también, porque, Rosa María, el Perú nos duele, con esta clase de actos nos duele más, sobre todo en medio de este drama, ¿no? A veces digo, ¿vale la pena continuar en esta batalla? Yo creo que sí vale la pena, porque hay mucha potencialidad, pero ahora, como diría González Prada, jóvenes a la obra. Es la hora también de la juventud. La juventud tiene que defender sus derechos, tiene que defender la vigencia de un Estado de Derecho, y es la hora de los jóvenes, Rosa María. Y como diría González Prada también, donde metes el dedo, salta la pus. Ese es el problema. Ese es el problema. Y como diría también el poeta Martín Adán, lamentablemente hemos vuelto a la normalidad. Así es. Los golpes de Estado son parte del drama del Perú. Muy bien, muchísimas gracias a Pedro Cateriano por haber estado esta mañana compartiendo con nosotros. Vamos a seguir conversando de esto. María, esto no ha acabado. Sí, preguntas del público, por favor, Abel. Sí, preguntan, el público nos pregunta si no se puede hacer algo, o ya todo está consumado. Doctor. Claro que se puede hacer, lo acabamos de comentar con Rosa María, la protesta pacífica, la condena al golpe de Estado, marchas. Ahora, claro, en medio de la pandemia organizar marchas es muy complicado porque va a afectar la salud de todos, pero sí hay fórmulas para protestar, cacerolazos, por ejemplo, el día de hoy, en la noche, a las 8 de la noche, podríamos protestar todos mediante un cacerolazo nacional. Podríamos también lanzar mensajes de condena
de este golpe de Estado a nivel internacional. O sea, formas de protesta sí hay. Lo que hay que evitar es la violencia, pero la protesta forma parte del legítimo derecho que tienen los pueblos para defender su democracia. Bueno, les contaré que mientras estamos aquí conversando, Pedro, me comienzan a enviar fotografías de lo que está pasando en la Plaza San Martín. Han convocado para que a las 10 de la mañana, mientras juramenta Merino, haya una gran bulla, una gran protesta en la Plaza San Martín de manera simultánea. Es una hora rara. Merino ha adelantado la hora de su juramentación, en la desesperación, supongo, y bueno, van a estar ahí protestando también, así que sí tenemos eso. Y otra mala noticia del día de hoy es que el tipo de cambio ha subido a 3 soles 65. Esperemos que no llegue a 4, ¿no? Pero estos son los efectos que tienen en la economía este tipo de incertidumbres, de generación de dudas, de preocupación sobre lo que va a pasar en el Perú. Porque todo esto tiene un efecto económico, aunque no lo sin duda alguna. La economía implica confianza y la confianza se afecta cuando hay una ruptura del orden constitucional como la que acabamos de tener. Así es. Muy bien, nos tenemos que despedir ahora sí. A ver, ¿no hay más preguntas? Bueno, la otra pregunta es si en el plano internacional, pero ¿quién tiene que hacerlo? Preguntan los líderes políticos, alguna autoridad, la sociedad civil. ¿Qué organismo tiene que hacer estas protestas internacionales? Bueno, todavía hay parlamentarios con credenciales democráticas en el Congreso. Ellos podrían ser los llamados también a tener una participación más activa. La aplicación o la solicitud de la aplicación de la Carta Democrática la hace siempre el Poder Ejecutivo, pero el Parlamento también puede reclamar, invitar, convertirse en un foro. La oposición, la pequeña oposición, porque ayer la mayoría ha sido realmente abrumadora, Rosa María, pero el pequeño grupo democrático que aún queda en el Parlamento puede liderar tranquilamente y convertirse en un foro para transmitir la protesta ciudadana. Para eso está el Parlamento también. Ahora, queda el Poder Judicial, con todas las dudas también está el Tribunal Constitucional, que seguramente será el siguiente paso, la captura del Tribunal Constitucional, Rosa María, y hay que estar también vigilante. Con esa votación del día de ayer, con el uso de la fuerza bruta de los votos, cualquier cosa puede ocurrir en el país, Rosa María, y hay que estar, por lo tanto, vigilantes. Y es muy ingenuo por parte de este Tribunal Constitucional no entender que vienen por ellos. O sea, de verdad, es bien ingenuo. Pero en fin, cada uno, como dices, es responsable de sus decisiones, cada uno se labra su destino. El problema es cuando otros nos labran el destino a nosotros, que no hemos elegido y que no hemos pedido. Así es. Buenos días, Rosa María. Hasta luego. Gracias, doctor Cateriano. Gracias, Abel. Nos vemos pronto, Abel. Yo me voy despidiendo. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a esta situación. Radio Santa Rosa va a estar en la cobertura de los hechos en la calle y, por supuesto, en la señal de la juramentación de un presidente que nosotros consideramos un presidente de facto. Lo que vamos a ver ahora es una representación, no una juramentación, una representación de una legitimidad de un presidente que no tiene título, en todo sentido. O sea, no tiene título universitario, porque no lo tiene, no es broma, y tampoco tiene título presidencial. Conserva el título de presidente del Congreso y puede ser censurado por el mismo Congreso en cualquier momento. De ahí la precariedad de esta institución. Así está En este momento está entrando al Congreso el señor Raúl Díaz Canseco, y esto me recuerda parte de tu entrevista, Rosa María, Manuel Merino de Lama, porque su relación es muy cercana con él. Exacto. O sea, él ha tenido que estar ahí también moviendo algunos hilos. Creo que entiende mucho mejor ahora por qué Raúl Díaz Canseco no se presentó como precandidato. ¿Para qué? Si sabe que no va a haber elecciones. Va encajando todo. Va encajando todo. ¿Por qué no se presentó Raúl Díaz Canseco si había anunciado su precandidatura
y dejó que se presentara Barrenechea, Johnny Lescano que está protestando, ¿no? ¿Por qué? Y ahora solícito va a esta pantomima. ¿A quién van a poner de primer ministro? ¿A Vitocho? O sea, de verdad, eso es lo que nos espera. Bien serio el asunto. Quiero ver el gabinete, Abel, para reírnos a carcajadas, porque este gabinete, el que viene, va a ser inolvidable. Esto en medio de una pandemia. ¿Quién va a ser ministra o ministro de Salud y de Economía? ¿Quién? ¿Quién de esos 130 congresistas puede ser ministro de Salud o ministro de Economía con seriedad? Con seriedad. No hay uno. No hay un cuadro. Y yo no lo digo, ¿ah? Miren las declaraciones de Alfredo Barrenechea a su militancia axiopopulista hace unas semanas. Y él decía, no tengo un cuadro que pueda ser ministro de Economía de Acción Popular. Ayer el señor Mesías Guevara dijo que él creía que los gobiernos regionales iban a acudir al artículo 46 de la Constitución, que no iban a obedecer a un gobierno usurpador. ¿Es factible esto? Mira, lo que yo temo es que las Fuerzas Armadas utilicen el artículo 46. Y de verdad que lo temo. Ese sería el gran peligro. Que una vez que conformen un gabinete y vean que esto es un caos, las Fuerzas Armadas dicen que el artículo 46 los habilita a mantener la democracia hasta las elecciones del 11 de abril. Me temo que eso, no me asusta tanto que los gobiernos regionales se declaren en rebeldía, con todo el costo social que eso puede tener. Me asusta más que las Fuerzas Armadas se declaren en rebeldía y las Fuerzas Armadas invoquen el artículo 46. Ahora, el artículo 46 habla de la población civil, felizmente, pero la población civil organizada puede ser apoyada por las Fuerzas Armadas. Pero sí dice, nadie debe obediencia, nadie es nadie, a un gobierno usurpador. Es un artículo muy potente que siempre ha estado en las constituciones peruanas, para evitar justamente momentos como este. Pero lo último a lo que debemos recurrir es a la violencia, y lo último que yo quisiera es que la población peruana se contagie por salir a defender sus derechos constitucionales, ¿no? Ese es el nivel de irresponsabilidad de este Congreso. Imperdonable, lo imperdonable. No los vamos a olvidar. Yo creo que la población peruana sabe quiénes son, no los va a olvidar, los va a recordar. Espero que esta vez sí los recuerde y sí les dé lo que merecen en el momento de votar. Que les den exactamente lo que merecen, que es la justicia. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Que les den a estos congresistas lo que merecen al momento de votar. Muy bien, Abel, ahora sí nos despedimos porque tengo el... Sí, Rosa María. Empieza más temprano para empezar la juramentación. Claro, y nosotros vamos a pasar, nos dan hacemos una pequeña pausa, y para todos los que quieran volverse a enganchar en este especial que vamos a hacer, vamos a transmitir parte de la entrevista que Rosa María Palacios hizo en febrero de este año a el congresista electo en ese momento y ya perfilándose como presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Y nos habla de la SUNEDU y de otras cosas que son muy interesantes, que usted sepa cuál es el pensamiento del señor Merino de Lama. Así que hacemos una pequeña pausa, nos despedimos contigo, Rosa María, y volvemos con esta entrevista. Cuídate mucho. Hasta. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.